de, de la transmisión en vivo. Bueno, les decía que es la segunda escuela de primavera de NEAS, que es esta iniciativa de la Universidad de Chile, donde entre diferentes facultades, con académicos, académicas, investigadores, estudiantes, de todas las unidades que están trabajando en temas de energía, agua y sustentabilidad, hacemos un esfuerzo para temáticamente agrupar a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes en temas en los cuales están trabajando, y al mismo tiempo abrir paneles para toda la universidad con temas ambientales que son de relevancia en el momento en el que estamos, ¿no? Entonces hoy día vamos a inaugurar esta escuela de primavera con una charla magistral de Laura Gallardo, que viene en un ratito más, pero antes de eso le vamos a dar la palabra a nuestra vicerrectora, Rosa Eves, que es vicerrectora de Asuntos Académicos, quien va a dar inicio a esta escuela de primavera. Queremos decir que para nosotros es un tremendo orgullo tener a Rosa hoy día presentando esta escuela de primavera, porque la verdad es que las iniciativas interfacultades nos parecen que son fundamentales para articular, ¿no?, los esfuerzos que hacemos en investigación, en docencia, en los diferentes niveles académicos, y ella realmente ha sido un tremendo referente para nuestra universidad en los últimos años en estos temas. Por lo tanto, es un honor tenerla aquí para que dé paso a esta escuela de primavera en su segunda versión. Muchas gracias Anaí, y muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias también por la invitación a dar unas palabras iniciales en la inauguración de esta escuela segunda, ¿no? Escuela de primavera de NEAS. Algo que he aprendido en mis años, largos años ya, en nuestra universidad, es que esta en su complejidad resulta ser siempre más interesante y más importante de lo que uno se imagina. Frecuentemente cuando alguien reclama alguna ausencia o alguna carencia o plantea un desafío de innovación, le digo búscalo. Búscalo porque en alguna parte de la institución esto debe estar. Y Eneas cae en ese ámbito del sueño hecho realidad, anticipadamente de alguna manera. Sabemos que las universidades en todo el mundo están hoy día llamadas a abordar la complejidad para responder a los grandes problemas de la humanidad, entre estos, por cierto, los desafíos socioambientales, y que esto requiere derribar las barreras que nos han mantenido separadas tanto desde el punto de vista disciplinar, pero como también de las funciones universitarias. Esa conciencia de que ya no es posible emprender las grandes tareas solos o solas, que la formación relevante requiere fortalecerse con la investigación y la extensión, nos lleva a transformar la forma en que educamos. Ya no basta, como alguna vez pensamos, que la investigación y la extensión fortalezcan la docencia universitaria, haciendo más interesante o legítimo o inspirador al profesor o la profesora. Es decir, que incidan indirectamente en la formación a través de la docente, sino que las visualizamos como esenciales para el desarrollo de habilidades y de actitudes fundamentales para el ejercicio de las profesiones y de la ciudadanía responsable. Además, por cierto, de facilitar la comprensión profunda. Y también porque dotan de sentido al estudio, generando un contexto valorativo, valórico, de por qué o para qué o para quiénes me estoy formando. Así se genera un contexto reflexivo de búsqueda, de sentido, que nos permite perseverar en esfuerzos tan significativos como son los estudios universitarios, que absorben toda nuestra vida en esos tiempos. Lo mismo, desde luego, con las disciplinas, que hoy resultan insuficientes cada una por sí misma para abordar los problemas más acuciantes de nuestra sociedad. En ambos casos, de las funciones universitarias como de las disciplinas,
aparece el concepto de interdependencia. Más allá de su significado conceptual, reconocer la interdependencia requiere de un cambio en nuestras percepciones, en nuestra autopercepción, en nuestras percepciones de nosotros mismos, un cambio potente. No solo implica colaboración en vez de competencia, sino que requiere aceptar que yo te necesito para resolver este problema porque tengo capacidades limitadas. En una sociedad marcada por el exitismo, eso no es fácil desde el punto de vista psicológico. Es un esfuerzo grande. Eneas, en cuanto a red disciplinar, transdisciplinar y multigeneracional, representa esas aspiraciones de manera ejemplar. Su misión, y aquí voy a citar, de vincular esfuerzos en investigación y docencia, adoptando un enfoque inter y transdisciplinario para enfrentar el cambio climático y aportar al desarrollo sustentable y justo de la Universidad de Chile, el país y la región en materia hídrica, energética y ambiental, compromete, y fin de la cita, a trabajar para un futuro mejor para todos y todas. Docencia, investigación, extensión e internacionalización, integradamente al servicio de ese propósito, reuniendo varias generaciones y comunidades que se abocan a buscar soluciones a los grandes problemas, derribando barreras, tejiendo redes, enfrentando la complejidad. Solo entonces, por mi parte, celebrar y agradecer muy profundamente lo que ustedes están realizando. De verdad, son, sin exagerar, el sueño hecho realidad. Gracias. Muchas gracias, vicerrectora, por sus palabras. La verdad es que nos enorgullece muchísimo esta iniciativa y sobre todo eh, nos enorgullece la Universidad de Chile, ¿no? Cuando hacemos estos esfuerzos y vemos tanto interés de académicos, académicas de diferentes facultades, vemos tanto compromiso de estudiantes de diferentes facultades y esta alegría de trabajar en conjunto por construir un país mejor, la verdad es que son esos momentos en que uno dice, la Universidad de Chile no tiene comparación, ¿no? Y es esa riqueza la que queremos tratar de potenciar con esfuerzos de este tipo. Así que estamos muy felices de poder dar por inaugurada nuestra segunda escuela de primavera. Por lo demás, yo soy Anaí Urquiza, creo que ni siquiera me presenté al principio con el enredo de la transmisión. Soy académica de la Facultad de Ciencias Sociales y una de las impulsoras de esta iniciativa. Y ahora vamos a dar paso a nuestra charla magistral, pero para ello nos va a acompañar Pamela Smith. Pamela es académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ella es parte del Departamento de Geografía, doctora en Geografía también. Y Pamela es investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, igual que Laura Gallardo, quien va a dar la charla magistral ahora enseguida. Y Pamela ha estado desde el comienzo en esta iniciativa NEAS y en la estrategia, en la red de pobreza energética, que es parte también de esta iniciativa, de la iniciativa NEAS. Y una de las autoras intelectuales de la Escuela de Primavera, ¿no? Este espacio lo hemos construido entre todas y todos, con mucha fuerza femenina, además debo decirlo. Hay mucho empuje de las mujeres de nuestra universidad en este esfuerzo. Y bueno, te dejo, Pamela, a ti con esta parte de la charla magistral y el primer panel, ¿no? O sea, el primer seminario abierto de nuestra escuela. Bueno, buenos días a todos, todas, todos quienes nos están escuchando a través de la transmisión. Saludar a nuestra vicerrectora Rosa Debe, agradecer las palabras y la presentación. Saludar también a Anaí. Anaí, o sea, es parte de NEAS. Perdón, esto me salió un mensaje. Es la fundadora de ENEAS, es una académica que pese a estar, a pesar de que está en una facultad, adscrita en una facultad de la universidad, creo que es una de las responsables y de las motivadoras de la transdisciplina, de que haya encuentro entre las diferentes disciplinas, los diferentes institutos y departamentos en la universidad.
Entonces creo que en parte importante, gracias a ella estamos hoy día acá. Agradecer también a María Ignacia, que ha sido un apoyo permanente en la construcción y en la coordinación de las escuelas de primavera que hemos realizado. Y ahora me toca la tarea de presentar a nuestra expositora. Ella es Laura Gallardo, es profesora titular del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y es doctora en meteorología de la Universidad de Estocolmo de Suecia. Sin embargo, además de ser doctora en meteorología, y que voy a leer porque las líneas de investigación que define Laura tienen que ver con la modelación atmosférica y asimilación de datos y la calidad del aire en megaciudades y contaminantes de vía media corta. Sin embargo, creo que esa descripción para Laura queda corta. Si bien tiene líneas de especialización, creo que si uno lee la carrera de Laura, si empezamos a revisar los últimos artículos, las últimas publicaciones de Laura y todos los proyectos en los que ha participado, sin duda que es una de las, además de ser una de muchas mujeres en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que ha puesto el lugar de las mujeres en la ciencia, pero además ha tenido un rol súper importante también en ir vinculando disciplinas. Si bien sus líneas de investigación pueden resultar súper específicas en el ámbito de la ciencia atmosférica, sin embargo, si leemos sus publicaciones vamos a ver que hay esfuerzos permanentes de colaboración y de comprender el cambio climático y los problemas ambientales y climáticos que estamos enfrentando actualmente desde una perspectiva integradora, transdisciplinar, en la que reconocemos y reconoce Laura la complejidad de entender el cambio climático no solo como un fenómeno físico o geofísico. Entonces, además, en ese contexto es una de las creadoras del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, fue su directora en un periodo, en el primer periodo, la primera directora, hace muy poquito además fue la directora de la línea de ciudades resilientes del centro y actualmente es investigadora asociada del centro. Y finalmente destacar dos hitos significativos que me parece importante también que conozcamos y que es una de las autoras del informe a la Nación del Antropoceno en Chile, Evidencias y Formas de Avanzar, una publicación que sin duda también resalta la complejidad de entender el cambio climático en la era actual, ¿cierto? En esta nueva era que estamos viviendo, y además que hace muy poquitos días fue publicado, no solo está publicado en inglés y en español, sino que también en Mapudungun y Rapa Nui, que eso también pone en valor la importancia de ir disminuyendo la brecha de la información en Chile para poder enfrentar el cambio climático. Y por último, destacar que es una de las autoras del 6º informe de evaluación del panel intergubernamental del cambio climático, entonces no solo está levantando evidencia científica en Chile, sino que está haciendo transferencia, está poniendo como en valor la ciencia que hemos generado en nuestro país a nivel internacional, así que eso es muy importante. Y entonces hoy Laura nos va a presentar una exposición que se llama El cambio climático y los desafíos de la complejidad. Laura va a exponer la presentación y durante la presentación los invito a ustedes a través del canal de transmisión a ir escribiendo sus preguntas que van a ser transmitidas a través de nosotros a Laura para poder comentarlas al final de la exposición. Así que muchas gracias, Laura, y la dejo a usted a cargo. Muchísimas gracias. La verdad, a mí me cuesta la formalidad in extremum, pero quisiera partir por agradecer verdaderamente tanto el esfuerzo de este grupo multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar que es ENEAS, a su líder que es ciertamente Anaí, pero quiero agradecer sobre todo las palabras de la vicerrectora Rosa Devés. Me parece que las palabras fueron tremendamente profundas. Yo creo que efectivamente hay cambios de paradigma y ciertamente la Universidad de Chile
posiblemente el mejor lugar para que esos cambios de paradigma ocurran y se cristalicen en nuevo conocimiento. Por cierto, esos cambios de paradigma tienen que ocurrir en todas partes. Y claro, muchas gracias, Pamela, porque la verdad parece un club de mutua admiración, porque realmente, en fin, vamos a lo que nos compete. Y en este caso, hoy día es esta charla que quiero presentar sobre cambio climático y complejidad, abordando algunos de los elementos claves que están asociados a este tema. Espero que se vea la presentación y que ahora debiese estar en modo, no sé, de pantalla completa. Eso espero, ahora sí. Bueno, habiendo dado las gracias por este esfuerzo y por esta invitación, partamos con el tema. Vamos a hablar de esto, del cambio climático y los desafíos de la complejidad de este mundo complejo a los que ya se aludía anteriormente. Y parece chiste, pero la verdad es que el premio Nobel de Física que se otorgó ayer a 3 varones, pero a pesar de eso, 3 varones muy destacados por las áreas de la física del clima y otros fenómenos complejos. Y eso ya reconoce por parte del Comité Nobel el hecho de que efectivamente el clima, aún si uno solo considera sus aspectos físicos, olvidándonos de este pequeño detalle, que no es tan pequeño, ¿no es cierto?, que somos los seres humanos y el impacto que hemos tenido en él, empezamos a entender la complejidad, por lo menos están asociados esos dos conceptos. Y la segunda cosa que es muy rescatable o muy notable de la evaluación que hace el Comité Nobel de Física es que dice que la sustentación de la ciencia del clima hoy día a partir de las proyecciones climáticas es una ciencia robusta, no es una ciencia, es una ciencia robusta, bien fundamentada en la física y ciertamente en otras áreas del saber, porque si no, nos costaría mucho entender qué vamos a estar hablando. Específicamente quiero tocar, bueno, esta otra época que llamamos antropoceno, pero voy a partir poniéndome el sombrero del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y voy a presentar alguna evidencia respecto de cómo este cambio climático originado a partir de nuestras actividades está por doquier. Por todas partes encontramos evidencia de eso y esa evidencia resulta abrumadora. Voy a tocar también la conceptualización de límites planetarios, que es muy relevante si es que uno quiere entender cómo vamos a seguir adelante en las próximas décadas y en los próximos cientos y probablemente miles de años, ojalá como especie. Y finalmente voy a tocar algunos puntos de la complejidad, que es algo que, por cierto, estamos empezando a mirar con más cercanía para poder entender este sistema con la ciencia que se basa en los sistemas complejos, que era como la tercera parte del premio Nobel de ayer, ¿no es cierto? Pero que es un ámbito donde hay mucha competencia tanto de las ciencias físicas como de las ciencias sociales, y vamos a tocar algunos modos de abordaje y algunos cambios paradigmáticos necesarios. Así que vamos a estar hablando esencialmente del tercer planeta del sistema solar, este planeta que visto desde la Luna se ve como este planeta azul, y probablemente voy a hacer varias veces referencia al planeta azul. Pero no solo voy a estar haciendo referencia a las dimensiones físicas de ese planeta, que de por sí son fascinantes, sino que también, por cierto, a la interacción entre nosotros como especie humana y el sistema climático en general. Poniéndome entonces sombrero de IPCC y usando la verdad algunas de las transparencias del IPCC que antes ha presentado mi colega Maísa Rojas, actual directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, una
primer elemento de evidencia o un primer planteamiento del IPCC en esta vuelta es que los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y cada vez más intensos, y no tienen precedente en miles de años. Es decir, eso en sí nos plantea un desafío. Estamos enfrentando problemas en cuya magnitud, cuya rapidez no habíamos enfrentado nunca. Eso significa un desafío para la humanidad, para todos, todas y todes, de poder enfrentar estas cosas de una manera posiblemente muy distinta a la manera en que hemos enfrentado problemas antes. Y como bien decía Rosa de Veces, también implica algunas disonancias cognitivas, porque estamos acostumbrados a resolver problemas de una cierta manera y tenemos que cambiar la manera de enfrentarlos si que queremos, la verdad, poder conseguir un futuro consistente con la vida propia y con la vida en este planeta. Buena parte de la discusión pública que se hace sobre el IPCC se basa esencialmente en este tipo de gráficos, donde se muestra en el eje de las ordenadas, en el eje Y, si ustedes quieren, la variación de la temperatura desde la época preindustrial, poniendo como una caracterización de la época preindustrial el periodo entre 1850 y 1900, es decir, la segunda parte del siglo XIX. Y esta es la diferencia de temperatura respecto de ese periodo, ¿no es cierto? No, esta no es la temperatura actual del planeta, habría que sumarle, así como en promedio, del orden de 15 grados, 18 grados Celsius. Y esto, en el eje X está el tiempo desde 1850 hasta el año pasado, 2020, que es cuando se cierra la evidencia que se junta para el IPCC, y esta es parte de esa evidencia. El primer pedazo de evidencia es esta línea negra que está mostrada acá, que muestra la variación de la temperatura media del planeta según observaciones hechas con instrumentos. Estas observaciones se hacen en muchas partes del mundo y este consiste en un promedio a escala global de esas temperaturas. Y las líneas que acompañan a esto, estas líneas como que tienen un espesor que es esencialmente el grado de variabilidad en torno a promedios, como esta línea azul que está aquí, o esta línea, yo la veo media rosada, y una línea gris. La línea gris corresponde a la dispersión en torno al promedio de las observaciones, y ustedes ven que efectivamente hay variabilidad, ciertamente hay variabilidad a lo largo y ancho del mundo, pero esa variabilidad igual mantiene en todos los lugares un aumento de la temperatura particularmente y de una manera acelerada desde la segunda mitad del siglo XX. Que alcanza aproximadamente hoy día a 1,1 grados por sobre el periodo preindustrial. O sea, si ustedes se paran aquí, eso es más o menos 1,1 respecto de este periodo preindustrial. La línea roja presenta el efecto estimado a partir de modelos, estos modelos bien fundados y robustos en los que se basa buena parte de la ciencia del clima, donde se muestra lo que pasa de acuerdo a lo que ha aumentado los gases de efecto invernadero y los procesos naturales. Los procesos naturales por sí mismos están mostrados en estas líneas verdes y su correspondiente variabilidad. Y por último, hay una línea azul que corresponde al efecto no de gases de efecto invernadero que tienen en general un efecto que tienen por definición un efecto de calentamiento sobre el sistema, sino que estos otros, que son aerosoles, también originados en actividades humanas, los mismos aerosoles que ensucian y que no nos dejan ver la cordillera a quienes vivimos en Chile continental, y donde en muchas ciudades vemos esa cosa media brumosa y sucia que además nos enferma. Este gráfico es bien complejo porque muestra, como les digo, evidencia observacional, pero estas otras líneas están hechas, las líneas azul, verde y rosada, están hechas a partir de modelos.
lo que se hace es simular en un sistema computacional, numérico, físico y computacional, cómo habría evolucionado el clima si no hubiese habido gases de efecto invernadero, ni hubiese habido aerosoles, es decir, esencialmente, si no hubiésemos quemado gases, si no hubiésemos quemado combustible fósil, si no hubiésemos cambiado el uso del suelo, etcétera, etcétera. O sea, esencialmente con una actividad humana muy limitada y como cuando éramos cazadores-recolectores, si es que ese es el cuadro que uno podría pensar. ¿Qué habría ocurrido desde 1850 o con los niveles de actividad de 1850 y hubiésemos mantenido esos mismos niveles de actividad humana? Entonces el clima habría evolucionado esencialmente en una línea básicamente plana. ¿Ah? La temperatura no habría aumentado. Pero si yo considero tanto el efecto de los gases de efecto invernadero como el efecto de los aerosoles, entonces logro alcanzar, por una parte, con los gases de efecto invernadero, este efecto de calentamiento, con los aerosoles, un cierto efecto de enfriamiento, aquí está bajando por debajo, es decir, es una disminución de la temperatura, y cuando yo sumo esos efectos, yo logro dar cuenta de lo que hemos observado. El lenguaje técnico o en lenguaje técnico, estos se denominan estudios de atribución. Yo puedo, a partir de las simulaciones climáticas que hago, considerando todos los factores naturales y todos los efectos antrópicos, yo puedo dar cuenta de lo que efectivamente hemos observado desde 1850 al presente. Y es sobre esa evidencia que nosotros decimos que esencialmente este calentamiento observado se produce debido a las actividades y en particular a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también con este efecto de pequeño enfriamiento, en parte enmascarando el efecto de calentamiento por parte de los aerosoles. Y por eso aparece esta máscara aquí. Los aerosoles tienen un efecto de esconder un poco del calentamiento. Es decir, si no hubiese aerosoles, si no hubiese esa suciedad en nuestro aire que por otro lado nos enferma, el calentamiento habría sido aún peor que este 1,1 grado que hemos visto. Así que ese es el primer elemento de evidencia que se entrega a través del IPCC. Y estas estimaciones son cada vez más robustas. El IPCC se viene haciendo en forma sistemática, cada 5, 6, 7 años, como un esfuerzo mancomunado de la comunidad científica al servicio de la toma de decisiones para proveer esta evidencia de lo que vamos entendiendo del sistema climático y su perturbación por actividades antrópicas. Y esta es la mejor vista que tenemos, el mejor conocimiento que tenemos, reconociendo, por cierto, la variabilidad y elementos de incertidumbre en estas estimaciones desde 1850 al presente. Y sin duda podemos atribuir el cambio de temperaturas de la temperatura media del planeta a las actividades humanas. La variabilidad natural asociada, por ejemplo, a la variabilidad en los factores astronómicos, ¿no es cierto?, de si nuestro planeta tiene una variabilidad en cuanto a la elipse, si es más elíptica o más circular en torno al Sol, o la inclinación del eje de rotación de la Tierra y otra serie de parámetros, esos nos dan cuenta de la variación que hemos visto en los últimos 70 años particularmente, que muestra esta aceleración muy pronunciada. Ahora, no es solo un problema de temperaturas, el clima es mucho más complejo que eso, es un sistema mucho más interconectado que eso, y por lo tanto nosotros vemos manifestaciones de cambio en el sistema climático a muchos otros niveles, y muchos de estos cambios no tienen precedentes. Por ejemplo, los niveles de dióxido de carbono, de este gas de efecto invernadero, que ciertamente es uno de los gases que aparece naturalmente en la atmósfera, pero cuya magnitud o cuya presencia hemos ido aumentando a través del tiempo, a través de la quema de combustibles fósiles y el cambio de uso de suelo, está en el nivel más alto de los últimos 2 millones de años. Evidencia que, por otra parte, recogemos a partir de registros
no solo instrumentales, que es muy cortito el registro, o relativamente corto, ¿no es cierto?, un par de siglos, la evidencia histórica que nos ayuda después la vamos completando ese cuadro con evidencia paleoclimática, como por ejemplo los testigos de hielo que contienen burbujitas de aire que son analizadas de manera muy cuidadosa por investigadores e investigadoras de todo el mundo. Por otro lado, el nivel del mar está cambiando en un ritmo muy rápido, que es el ritmo más rápido, por lo menos de los últimos 3000 años. El hielo marino, particularmente en el Ártico, ha ido bajando, ¿no es cierto? Cada año tenemos esta noticia de que hay menos cobertura de hielo marino y el polo norte es esencialmente un polo marino, ¿no es cierto?, donde básicamente el hielo está sobre el mar y ese hielo ha ido desapareciendo. Y hoy día estamos en el nivel más bajo, por lo menos, de los últimos 1000 años. Y la otra evidencia, ¿no es cierto?, que por lo menos quienes vivimos en Chile centro, a lo largo de Chile continental, podríamos decir, en general podemos constatar un retroceso en la cobertura glaciar o de glaciares en todas partes del mundo, no solo en los Andes, que no tiene precedentes por lo menos en los últimos 2000 años. Es decir, hay una cantidad de evidencia que muestra cambios sobre el sistema climático que no son solo sobre un parámetro como podría ser la temperatura, sino que sobre muchos parámetros del sistema climático. Y muchos de ellos, como el nivel del mar, ¿no es cierto?, como la desaparición de hielo ártico o el retroceso glaciar, son cuestiones que tienen consecuencias sobre nuestra calidad de vida, ¿no es cierto? Estos ritmos de cambio de nivel del mar, por ejemplo, van a cambiar, van a tener que significar el traslado de ciudades completas, con mucha gente, cosas como lugares como Bangladesh, ¿no es cierto?, lo que probablemente también va a generar crisis migratorias de mayor nivel. Muchas ciudades del hemisferio norte que están en lugares bajos, también están en mucho riesgo, Nueva York, para qué decir los Países Bajos, muchos lugares. A lo largo de la costa de Chile, eso en la zona centro-norte, donde tenemos una topografía bastante abrupta, quizás nos defiende un poco o por un tiempo de ese tipo de efectos, pero en la zona hacia la zona sur de Chile continental y ciertamente en las zonas de islas, esos efectos van a significar cambios y riesgos enormes para nuestra población y ciertamente para todos los sistemas, todos los ecosistemas presentes. Ahora, parte de estos ejercicios de atribución que hacemos también tienen que ver con cuánto es el forzamiento, cómo es la actividad humana, cómo se traduce eso, lo que llamamos en watts por metro cuadrado, en cuánta energía por unidad de tiempo y por unidad de área estamos cambiando el balance energético de nuestro planeta. Y aquí aparece una estimación de distintas trazas, como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, compuestos halogenados. Y por este otro lado aquí aparecen óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, dióxido de azufre, carbono orgánico, amonio, amoníaco, perdón. Eso siempre es un problema para mí. Carbono negro, hollín o tizne, en palabras más antiguas, el cambio de uso de suelos que afecta la reflectividad de la superficie y ciertamente estas estelas que dejan los aviones. Todos esos componentes han sido evaluados para este informe del IPCC y ustedes ven que hay curvas que están por sobre cero, otras o barras que están por sobre cero, otras por debajo de cero. Partamos por las que están por sobre cero y acá están acompañados, están traducidos estos watts por metro cuadrado en cuanto afecta a la temperatura superficial. La mayor parte del calentamiento es atribuible entonces al dióxido de carbono, que tiene esta barra que esencialmente es casi un grado más un nivel de
incertidumbre, de error de la estimación o de variabilidad más bien de la estimación, más que de error de la estimación es de variabilidad de la estimación. El metano, el segundo que influye, y entre esos dos, ciertamente uno podría poner estas dos barritas aquí juntas y ya llegamos a más de 1 grado. Y aquí aparecen, por ejemplo, estos menos, el más importante es el dióxido de azufre. Nuestro país, como produce cobre, es famoso por sus emisiones de dióxido de azufre, que han sido, por cierto, reducidas a lo largo de las últimas decenas de años, pero siguen siendo muy importantes a escala global. Pero en todas partes, a partir del consumo de combustibles fósiles en particular, también se emite dióxido de azufre, y el dióxido de azufre tiene la propiedad de formar primero ácido sulfúrico, y ese ácido sulfúrico forma un aerosol. Acuérdense de estos aerosoles que tienen un efecto de enfriamiento sobre el sistema climático. Ese efecto de enfriamiento entonces actúa en contra y tiende a generar una temperatura como medio grado más fría, pero con una incertidumbre, hablo de incertidumbre, pero con un nivel de variabilidad de la estimación dependiendo de los supuestos y dependiendo de los modelos, un poco mayor, de hasta 1 grado bajo cero. A eso se suman el cambio de uso de suelo, un poquitito del efecto del amoníaco, que también genera aerosoles y también, por lo tanto, contribuye a este efecto de enfriamiento, el carbono orgánico, que también es parte de los aerosoles y genera también este enfriamiento. Y aquí aparecen dos en particular, los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, dos compuestos que per se no tienen una interacción ni con radiación de onda corta proveniente del Sol, ni de onda larga proveniente de la Tierra, sino que tienen, cuando el nitrógeno, por ejemplo, al igual que el dióxido de azufre, tiende a producir aerosoles que en parte enfrían, y los compuestos orgánicos volátiles, estas cosas que le dan aroma a los bosques, pero que también son ese aroma que sentimos cuando hay benzina, esos compuestos orgánicos volátiles, en su conjunto, con los óxidos de nitrógeno, forman ozono, que también genera un efecto de calentamiento sobre el sistema. Así que los que más calentamiento generan son el dióxido de carbono, el metano, indirectamente los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno formando ozono. Luego vienen el óxido nitroso, los compuestos halogenados, algunos de los cuales hemos usado para reemplazar a los freones que han destruido parte de nuestra capa de ozono en la Antártica, y el carbono negro o hollín, que también tiene un efecto neto de calentamiento. Así que el estudio de la atribución no es solamente para el nivel de la temperatura global, sino por la contribución de cada uno de los elementos a través de los cuales nosotros tenemos un impacto sobre el sistema climático. Y esto quizás algunos de ustedes que no tengan tanta cercanía con las ciencias del clima desde la perspectiva más física o con química de la atmósfera, que por cierto es necesario para entender estos fenómenos, quizás les parezca un poco, por lo menos, complicado. Bueno, parte de estas interacciones y retroalimentaciones son ciertamente muy complejas, y eso es parte de la complejidad que tenemos que representar en el sistema climático. Así que esto no es más que como un agrandar o una mejor explicación de la curva anterior. Y todos estos efectos, en suma, resultan en manifestaciones como las que hemos venido viviendo en las últimas décadas, no solo en Chile, sino que en muchas partes del mundo, como eventos de calor extremo cada vez más frecuentes y más intensos, lluvias torrenciales cada vez más frecuentes y más intensas, sequías extendidas en el tiempo y en el espacio, incendios cada vez más frecuentes y cambios no solo en la atmósfera, que es parte del sistema que es bien reactivo, porque reacciona, tiene poca inercia y reacciona como rápido, sino que también en el océano, que es una parte del sistema que se demora en cambiar y que cuesta hacerlo cambiar. Así que una vez que el océano, por ejemplo, se empieza a calentar, cosa que ha ocurrido, ese océano se va a mantener cálido por mucho tiempo.
un océano que ha empezado a acidificarse esencialmente a partir de la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, que es absorbido en parte por el océano, se diluye o se disuelve más bien en el océano, dando lugar a carbonatos y a H+, es decir, a acidez, a iones de hidrógeno libres que le dan acidez a ese oxígeno y también a procesos que dan lugar a la pérdida de oxígeno. Y todas estas alteraciones ocurren simultáneamente. Nosotros en Chile tenemos evidencia de todas y cada una de estas cosas, ¿no es cierto? La zona de Chile centro-sur ha vivido una sequía extremadamente prolongada, extremadamente intensa. Y si bien no toda la sequía es atribuible a la alteración del clima por actividades humanas, también hay variabilidad natural que subyace a esto. Buena parte de ese cambio, que no solo se ha dado en Chile, sino que en California también se ha dado en otros lugares del mundo, esas sequías son una de las manifestaciones del cambio climático en nuestro sistema climático. Así que el cambio climático no es un problema de temperaturas, ni solo de precipitaciones, son cambios mucho más profundos, más arraigados y a veces sorprendentes, como la pérdida, por ejemplo, de corales, ¿no es cierto?, en los océanos tropicales a partir de la presencia de dióxido de carbono y a partir del aumento de las temperaturas en el sistema. Ahora, algunos de estos cambios, y este es uno de los elementos que quizá llamó la atención en este informe, es que no hay vuelta atrás en varios de estos cambios, por lo menos en escalas humanas. Supongamos escalas generacionales e intergeneracionales y muchas generaciones a partir de la nuestra. Por ejemplo, el derretimiento de hielo ya no sobre agua, sino que derretimiento de hielo sobre continentes, como es el caso de Groenlandia, o como lo que empieza a hacer sobre Antártica, son cambios que van a continuar por miles de años. Es decir, van a ser condiciones de borde para el desarrollo, y eso significa agua que estaba arriba de un continente que se derrite y llega al mar, y que por lo tanto va a generar también cambios en el nivel del mar. Y el cambio en el nivel del mar también se espera que continúe por miles de años, debido al calentamiento de los océanos, por una parte, que hace que se expanda, y por otra parte, por la inclusión de esta agua que venía de capas de hielo sobre continentes. Y esa es una imagen muy trágica de cosas que ocurren, por ejemplo, en Groenlandia. Así que, y por otra parte, los cambios en los océanos, que tienen mucha inercia, también se esperan que persistan por cientos y miles de años. Y eso es un hecho de la causa, eso ya está. Esos son cambios en que no tenemos vuelta atrás, por lo menos en cientos o miles de años. Pero no todo es tan negativo, y hay cambios que sí podemos alcanzar a de frenar, así se llama más fácil, desacelerar, y otros que podrían incluso detenerse o incluso revertirse. Por ejemplo, el aumento de la temperatura. Este aumento de la temperatura, lo más probable es que en la tasa que vamos y dada la inercia del sistema climático vamos a alcanzar, y esencialmente lo largo que vive el dióxido de carbono en la atmósfera, va a hacer que nuestra temperatura siga aumentando por lo menos por el par de décadas. Pero dependiendo de lo que nosotros hagamos como humanidad, eso se puede detener e incluso se puede revertir en una cantidad y en un periodo más o menos visualizable, por lo menos para las generaciones más jóvenes y para las generaciones futuras. El retroceso de glaciares, y aquí muestro una foto también hecha por Maísa Roja en estos días sobre el Fitzroy en Campos de Hielo Sur. El retroceso de glaciares y la pérdida de hielo marino en el Ártico van a continuar por varias décadas, pero en parte eso se puede frenar en parte, y eso sería una gran cosa. Así que no hay que perder la esperanza y hay que seguir peleando porque se tomen las medidas adecuadas para que eso pueda ocurrir. Para poder limitar ese calentamiento a menos de ojalá 1,5 grados, se requiere de reducciones ahora, no mañana, no pasado, no en 50 años, ahora, que sean rápidas, a gran escala
y sostenida, particularmente de gases de efecto invernadero, especialmente de dióxido de carbono, pero también, como veíamos, de metano. ¿Cuáles son los escenarios? Porque el IPCC no solo ve lo que ha ocurrido, sino que también mira lo que podría ocurrir. ¿Qué podría ocurrir? Depende esencialmente de las decisiones que tomemos como humanidad, de las decisiones que tomemos como países, de las decisiones que tomemos como comunidades. Estas decisiones no se toman en algún lugar así nomás. Tienen que ser coherentes las decisiones que vayamos tomando a múltiples niveles. Y ahí toco un tema que tiene que ver con estas cosas multiescalares que ocurren en la gobernanza. La gobernanza, la toma de decisiones de la humanidad, no es vertical, no tiene por qué ser vertical. De hecho, ya hemos visto que verticalmente las decisiones a veces o no funcionan o se transforman simplemente en dictaduras. Las decisiones también tienen que ser hechas a multiescalas por múltiples actores. Eso, a propósito de premios Nobel, hay una economista, Ostrom, que hace muchos años ya planteó la necesidad de cambiar los modos de gobernanza hacia gobernanzas policéntricas, es decir, donde hay múltiples actores y que están interactuando entre los distintos niveles de interacción. Dependiendo de las decisiones que tomemos, que eso no está tocado en este informe, sino que probablemente viene en los informes futuros, dependiendo de las decisiones que tomemos y de cómo las tomemos, se pueden prever muchos distintos escenarios. Y aquí voy a mostrar como referencia esta línea de 1,5 grados que corresponde a la línea que se acordó en el Acuerdo de París, donde se dice no solo queremos evitar alcanzar los 2 grados, que es el objetivo que se planteó hace muchas décadas por la Convención Marco de Cambio Climático, sino que además queremos tratar de no sobrepasar siquiera el 1,5 grados. Y aquí estamos en la condición presente, tal como vamos desde este 1,1 donde estamos. En las próximas par de décadas son cruciales las decisiones que tomemos. Si nos vamos por un camino tal cual hemos estado hasta ahora y seguimos emitiendo gases de efecto invernadero y seguimos actuando y conviviendo entre nosotros y con el mundo de la manera que hemos hecho, lo más probable, ¿no es cierto?, es que sigamos emitiendo mucho dióxido de carbono y con eso alcancemos calentamientos del orden de casi 5 grados. Ese escenario no tiene nada de promisorio, y no importa desde qué perspectiva ideológica uno mire el mundo, cualquiera de esos escenarios es muy terrible, porque el nivel de perturbación del sistema que ya hemos vivido ya no pone en problema. A 5 grados la cosa se pone, para decirlo en chileno, color hormiga. Yo no sé si las hormigas tienen un color malo, pero normalmente nosotros decimos que cuando las cosas están color hormiga, no están muy bien. Podríamos tomar decisiones como a medias y quizás llegar solamente, no a muy altos niveles de dióxido de carbono, pero quizás a niveles altos o niveles intermedios. Cualquiera de estos escenarios, primero, sobrepasa latamente el 1,5 grados y lo mantiene por lo menos hasta fin de siglo. Si queremos revertir estos procesos o evitar el 1,5 grados, tenemos que pasar a un escenario de emisiones muy bajas de dióxido de carbono. Esa es la única manera de no alcanzar el 1,5 grados. Y como ya hemos demostrado en otros informes previos del IPCC y a partir de la ciencia que se hace en torno al clima, hacer una diferencia entre 1,5 grados y 2 grados es una tremenda diferencia. No solo una gran diferencia, es una tremenda diferencia en términos de los impactos, de los conflictos, de lo caro que nos va a resultar tratar de adaptarnos a eso. Y ese no es solo un problema para Chile, ese es un problema para todos y cada uno de los países. No sé si ustedes han observado las noticias, pero en estos meses vimos cómo en lugares llamados desarrollados, las inundaciones sobrepasaron las capacidades de gobernanza de esos países. Y hubo pérdidas en vidas humanas, en hogares y en tragedias, no solo en Bangladesh,
o no solo en el sur de Estados Unidos con una población de una cierta etnia. Estos son problemas que están afectando a todas, todos y todes. Aquí no hay quien se salve, ni siquiera aquellos que juegan con los impuestos en paraísos fiscales. Así que esto es algo que todos y todas y todes debemos enfrentar. Y tenemos poco tiempo para tomar esas decisiones, no nos queda nada para tomar esas decisiones. Esto se viene diciendo hace mucho tiempo, pero las decisiones de fondo aún no han sido tomadas y como bien dicen algunos gente joven, parte de esas decisiones quizás todavía son algo cosméticas. Tenemos que seguir avanzando y muy rápido para hacer estos cambios. Lo bueno de eso es que eso es una oportunidad para cambiar el mundo, cosa que uno siempre quiere hacer, sobre todo cuando es joven, pero quizás a veces algunos porfiades más adelante. Ahora, porque cada tonelada de emisiones de dióxido de carbono importa y suma al calentamiento global, el clima que experimentaremos al futuro depende de nuestras decisiones ahora. Y esas decisiones pasan incluso por donde, y muy importantemente, por quién votamos, cómo nos organizamos, qué hacemos, cómo pensamos. Y eso lo tenemos que hacer todos, todas y todes. Desde cómo nos movemos en las ciudades, desde qué consumimos, de qué comemos. Todos esos patrones tienen que cambiar. Ciertamente hay medidas que tienen que ser tomadas a una escala mayor, con gente que tiene más responsabilidad o con gente que elegimos para tomar esas decisiones. Ciertamente. Cosas como el descarbonizar, ¿no es cierto? El cambiar nuestras matrices energéticas son decisiones de una complejidad mayor, pero las decisiones que tomemos como ciudadanos y ciudadanas, como miembros de una comunidad, también son importantes y esos niveles de participación también son cada vez más relevantes. Ahora me saco, la verdad que creo que me lo saqué un poquito antes porque yo no debería haber hecho un par de comentarios como autora del IPCC, donde se nos exige tener durante el periodo de 3 años en que estuvimos escribiendo y revisando los 14.000 artículos y qué sé yo, no podemos hacer opiniones prescriptivas sobre la toma de decisiones. Pero ciertamente hemos hecho un llamado a la acción. Son los países, como nivel de IPCC, son los países los que tienen que tomar decisiones, pero ciertamente cada uno de nosotros también puede ser ciudadano o ciudadana y eso es a lo que hice mención en la última parte. Estas ideas ciertamente no son nuevas y muchos geólogos en esa época, bueno, las mujeres poca acción tenían en la ciencia, por lo menos de manera formal. De manera informal había muchas mujeres colaborando, pero, o haciendo ciencia de frontera a la época. Pero en lo que ha quedado escrito hay muchas personas que empezaron a preocuparse por el impacto que podría tener la revolución industrial ya en tiempos de la segunda mitad del siglo XIX. Entre otros, Arrhenius, por ejemplo, uno que también se ganó el Nobel y que fue una de las primeras estimaciones del efecto que podría causar el aumento de dióxido de carbono por quemar combustibles fósiles. Hacia fines de los años 60, empieza y principios quizás de los o fines de los 50, principios de los 60, aparece esta señora que se llama Rachel Carson, que a partir del uso de ciertos venenos para tener más producción agrícola en ciertos lugares de Estados Unidos, empieza a replantear el tema de hasta dónde nuestro impacto humano podía seguir. Ya era muy grande, estábamos influyendo sobre demasiadas cosas. Y Rachel Carson, en un libro muy visionario y muy interesante, es una lectura muy interesante. Esta mujer que había estudiado oceanografía y que empezó a trabajar en una dependencia del gobierno de los Estados Unidos y que se dedica a promover el estudio de la ciencia y a poder difundir estos estudios, escribe un libro llamando la atención sobre el impacto humano sobre los sistemas y que eso no era sostenible en el tiempo. Y empiezan estos discursos de la tierra finita. Esto se acentúa hacia los años 70 con esta imagen
de la Tierra vista de la Luna, que es probablemente uno de los aciertos fotográficos más importantes de la historia de la humanidad, en que este astronauta, cuyo nombre no me voy a acordar en este minuto, toma esta foto desde la Luna, viendo este planeta azul y su carácter esencialmente finito. Hasta esos años, este desarrollo industrial, el crecimiento económico y muchos elementos se llamaban progreso. Y ese progreso efectivamente había redundado en general, pero no para todos de igual manera, en mejores condiciones de vida. Y esta preocupación, entre otros gatillados por Rachel Carson, se condensa de alguna manera en una conferencia que tuvo lugar en Estocolmo en 1972, que da lugar a una de las oficinas de las Naciones Unidas que tiene que ver con el medio ambiente. Lo que nosotros íbamos a conocer después como el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y lo que emana de esta imagen y de la discusión ambiental hacia aquellos años es que el planeta es finito. Y si es finito, por lo tanto, lo que hay en él y las condiciones de vida que están ahí tienen límites. Incluso desde una perspectiva económica, y aquí está el trabajo muy adelantado de Nella Meadows, de Dennis Meadows, de Jürgen Randers y de William Behrens, o Behrens, no sé, Behrens supongo, en que escriben a una cosa que se llamaba el Club de Roma, escriben un informe sobre un sistema humano y climático acoplado, donde la conclusión a la que llegaban era que el crecimiento económico ad infinitum era absolutamente insostenible. Y con eso también se da fuerza a lo que iba a ser el estudio de los sistemas complejos, porque estaban acoplando ya no solo la dimensión física del clima, sino que también la dimensión humana del clima. Y empieza esta noción de complejidad y de finitud del sistema climático. Y muchas de esas discusiones se empezó a discutir cómo era posible un desarrollo de distintas naciones, particularmente en el marco de las Naciones Unidas, cómo era posible el desarrollo de esas distintas naciones en un contexto en que los recursos, si ustedes querían, como se hablaba y todavía se habla, ¿no es cierto?, de los recursos naturales para nuestros servicios, así los mirábamos entonces, iban a ser finitos y por lo tanto no cualquier camino de desarrollo era factible. Pero la historia cambia, el mundo toma un vuelco un poco al revés, hay una reacción hacia el revés y se instala, entre otras cosas, en Chile, esta idea, ¿no es cierto?, de que el crecimiento económico era el motor y que sobre el crecimiento económico íbamos a tener una torta más grande que íbamos a poder repartir. Y ese crecimiento podía ser ad infinitum. A la época también aparecen, a propósito de Chikuru Manabe, que ganó el premio Nobel de ayer, las primeras simulaciones climáticas que proyectaban el calentamiento asociado a lo que podría ocurrir en esa época entre los años 70 y 2000. Ya se hacían esas estimaciones, ya estaban los gérmenes de poder poner la ciencia a la disposición de la toma de decisiones en esta escala global. Pero la política fue para otro lado en esos tiempos y las cosas siguieron pasando y hacia el año 88, o sea, más de una década después, Bert Bolin y muchos otros colegas en el mundo impulsan el desarrollo de lo que iba a ser el IPCC. Miren lo que son las cosas, las vueltas de la vida. Bert Bolin, un hombre conservador de la aristocracia sueca, que empieza a estudiar el clima y empieza a ver y a estudiar cómo el dióxido de carbono efectivamente, el ciclo del carbono estaba siendo fuertemente alterado y podía llegar a afectar el clima. A la época la evidencia no era tan robusta como es hoy día, pero eso dio lugar a este sistema que se ha mantenido por más de 30 años, ¿no es cierto? Y desde cuando hemos estado haciendo estas evaluaciones sistemáticas que cada día muestran más evidencia del impacto humano sobre el sistema climático. Pero no solo sobre el impacto humano sobre el sistema climático, sino que también mucha más evidencia sobre el carácter finito del planeta.
Paul Crutzen, y aquí debo hacer propaganda a mi otra alma mater, que es la Universidad de Estocolmo, quien también se había doctorado en la Universidad de Estocolmo, pero ya trabajando en el Max Planck, como director del Max Planck de Química en Alemania, y Eugene Stemmer, proponen una idea un poco descabellada, sorprendió un poco y dice, mire, es tal el nivel de impacto que tenemos sobre el sistema climático que esta época es distinta y la vamos a llamar antropoceno, un poco como un chiste, y esa es una historia muy buena, pero se las contaré en otro momento, en que dicen, bueno, todas las épocas se llaman así, vamos a llamar a esta antropoceno. ¿Y por qué la vamos a llamar antropoceno? Porque es tal el nivel de impacto de la actividad humana sobre el sistema climático que ya nos hemos convertido en una fuerza geológica. La magnitud de la variabilidad natural hoy día está siendo sobrepasada por las actividades humanas. Y se inventa este concepto que ha suscitado una discusión que yo diría se mantiene hasta hoy día. Conociendo a Paul Crutzen, que aquí aparece con su premio Nobel de 1995 por química, por el agujero de ozono, su planteamiento no tenía que ver con que todos somos igualmente responsables. Yo creo que Paul era una persona que tenía un conocimiento bien entendido de que el impacto humano es humano, pero de unos más que de otros, porque mientras más consumimos, más impactamos. Ese es un concepto que aparece hacia el año 2000 y que reitera esta parte del impacto. Y la parte que reitera el elemento finito del planeta aparece con la conceptualización de lo que se dio a llamar los límites planetarios, en que, de nuevo, pero no en el Departamento de Meteorología, pero sí en la Universidad de Estocolmo, en esa época, Johan Rockström y una cantidad de gente de todas partes del mundo, incluyendo, por ejemplo, Will Steffen de Australia, o Catherine Richardson, u otra gente del mundo, gente estudiando, por cierto, como Tim Lenton, sistemas complejos, dan la alarma respecto de que hay límites en este planeta. Una idea que, por cierto, se venía cuajando, se venía manifestando, se venía cuantificando desde los años 60. Y esta idea se replantea hace muy poco tiempo, a principios del 2020, donde esta idea se reitera de la siguiente manera. Hacia el 2009 lo que hacen Rockström y demás es ver algunos indicadores de impacto humano sobre el sistema climático a escala global. Entonces dicen, bueno, si queremos estar en una condición próspera, esto tiene límites y hay muchos de estos límites donde el sistema ya deja de funcionar en su manera de equilibrio y empieza a salirse del equilibrio, y lo estamos haciendo no solo en cambio climático, sino que también lo estamos haciendo en biodiversidad, lo estamos haciendo en cambio de uso de suelo, lo estamos haciendo en términos de los ciclos biogeoquímicos, en una serie de parámetros, y dice, en muchos de estos parámetros ya tenemos indicadores globales que nos muestran que la humanidad se ha salido de madre, se ha salido de límite, y estamos cruzando no solo a riesgo e incertidumbre, sino que ya estamos cruzando puntos sin retorno, como el caso de la pérdida de biodiversidad a la época en términos de biodiversidad en términos más generales. Pero esto consideraba cada uno de estos pedazos de la pizza, si ustedes quieren, aquí de manera separada. ¿Qué se hace hacia el 2020? Se consideran los mismos elementos, pero ahora considerando que hay interacciones entre ellos. Y aparece la desaparición de ozono en la estratosfera, la aparición de aerosoles mucho mayor, la acidificación oceánica, también se agregan algunas dimensiones, y aquí la línea roja muestra el límite, y como ustedes ven, ciclos biogeoquímicos, cambio de uso de suelo, la integridad de la biosfera y la disponibilidad de agua fresca, que es un tema de mayor interés para Eneas, ¿no es cierto?, se vuelve importante. La integridad de la biosfera sobre la Tierra, el cambio climático, efectivamente estamos en todas estas dimensiones fuera de madre, y este aumento de algunas de las dimensiones se debe al carácter complejo del sistema. Así que en suma, estamos en esencia en un momento de la historia de la humanidad donde
se cuestiona en esencia la manera en que hemos vivido en este planeta finito desde la época preindustrial, preindustrial. Y hablando en lenguaje tipo IPCC, múltiples líneas de evidencia muestran que la humanidad, aunque claro, no todos por igual, ha perturbado el funcionamiento de la Tierra, de este planeta finito, principalmente y de manera muy acelerada después de 1950, después de lo que fue llamado la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, necesitamos nuevas formas de convivencia entre nosotros y nuestro entorno en este planeta azul donde vivimos y convivimos y donde pretendemos seguir viviendo y conviviendo. Y ahí llego a la última parte de la charla y que tiene que ver con esta noción de sistemas complejos. Hay muchas definiciones de sistemas complejos. Esta es una ilustración de Internet cuando era un poco menos compleja quizás, porque esto es una representación de Internet del año 2001, pero la verdad la discusión de los sistemas complejos tiene muchísimas definiciones. Esta es una, pero no me quiero detener en esta, quiero pasar a la siguiente. Hay una muy antigua, que está en griego, y que verifiqué que estaba en griego. Esencialmente dice 1 más 1 es más que 2. O más bien, lo que decía Aristóteles era que el todo es más que la suma de las partes. Y eso es uno de los elementos que a uno le empieza a sonar cuando empieza a ver efectivamente problemas y sistemas complejos. Este es otro señor que se ha dedicado a estudiar estas cosas. Mi decano me acuerdo que me recomendó esta lectura, y efectivamente él define un sistema complejo, este señor Geoffrey West. Un sistema complejo típico se compone de una miríada de constituyentes o agentes individuales que, una vez agregados, adquieren características colectivas que por lo general no se manifiestan ni se pueden predecir fácilmente a partir de las propiedades de los propios componentes individuales. Es decir, esto que en otras instancias se llaman propiedades emergentes de los sistemas complejos. Y el sistema climático per se es un sistema complejo, la sociedad humana es un sistema complejo, y la combinación de ambos, para que les digo, es más complejo todavía. Para fijar nociones sin que se enojen los matemáticos, en este caso es simbólico nomás y dice 1 más 1 es más que 2. Eso podría ser hasta romántico. Donella Meadows, esta economista o esta ambientalista, no sé cómo llamarlo, pero que hizo estos estudios de sistemas complejos acoplando lo humano a lo físico ya en principios de los años 70, dice, es un sistema donde un sistema es más que la suma de sus partes, así tipo Aristóteles, y puede exhibir un comportamiento adaptativo, dinámico, donde busca objetivos de autoconservación y a veces de carácter evolutivo. Este va más quizás con un toque más biológico. Y para estar a la moda, ¿no es cierto? Uno de los premios Nobel, que es un físico que se ha dedicado a estudiar sistemas complejos, dice: un sistema complejo es uno en el que su comportamiento depende de modo crucial de los detalles del sistema y de las interacciones de las partes del sistema. Y una de las cosas que hizo este caballero fue estudiar cuando los sistemas complejos son tan diversos como es el impacto, es el sistema climático con humanos considerados. Así que hay muchas definiciones, pero todas más o menos coinciden, ¿no es cierto?, en estas características de los sistemas complejos. Y la Tierra, el sistema climático físico, por cierto, lo es. Aquí hay una ilustración muy cruda, ¿no es cierto?, del sistema climático, la atmósfera, la hidrósfera, la biosfera, la litósfera, la criósfera, estas maneras que solíamos diferenciarnos entre departamentos, por ejemplo, ¿eh? Los atmosféricos nos hablábamos con los hidrólogos, etc. Hoy día tenemos que juntarnos porque estas cosas entre sí intercambian energía, momentum, etc. Y además tenemos que entender que hay una cosa que vamos a llamar antropósfera, donde están los seres humanos y donde crecientemente tienen una interacción sobre el sistema. Y bueno, esta noción de sistemas complejos, una de las mejores ilustraciones
es esta, ¿no es cierto?, este sistema de aves que están volando y que van a empezar a tener un comportamiento colectivo, donde cada individuo es autónomo, pero donde emerge un comportamiento colectivo. Es decir, se manifiestan propiedades emergentes, se autoorganizan y forman patrones emergentes. Tienen un comportamiento aparentemente desordenado, donde una pequeña variación en las condiciones iniciales, tal cual es el sistema climático y sobre todo el pronóstico del tiempo, una pequeña diferencia al principio puede hacer grandes diferencias en las trayectorias, donde eventos raros, digamos infrecuentes, ocurren más frecuentemente de lo que ocurrirían en un sistema simple, y que tienen, y eso es muy importante, la capacidad de adaptarse, o sea, sus partes o agentes modifican las estrategias en tanto van aprendiendo unos de otros. Y eso va a ser crucial, esa capacidad adaptativa es crucial para la sociedad humana, es crucial para el sistema climático y es crucial para esta combinación de sistemas complejos que estamos viviendo hoy por hoy. Y hay muchos sistemas complejos y lo último que quiero llamar su atención es que los sistemas complejos pueden transitar y rápido entre un equilibrio o un desequilibrio y otro equilibrio dinámico, de estos equilibrios que están cambiando en el tiempo. ¿Y cómo no vamos a saber de eso nosotros en Chile, ¿no es cierto?, donde tuvimos el 2019 una erupción social que se manifiesta y se reorganiza, aparece una capacidad emergente de tener hoy día una convención constituyente liderada, entre otras cosas, por personas que típicamente, históricamente, han estado fuera de la toma de decisión. Y eso no solo se traduce en los sistemas sociales, sino que en el sistema físico per se, y hay gente que ha estudiado estas cosas y dice, bueno, nosotros estábamos antes en una época, la mayor parte de la historia del planeta estuvo entre variaciones glaciales, interglaciales, donde había la superficie se cubría de hielo, desaparecía el hielo, aumentaba el CO2, disminuía el CO2, etc. El desarrollo humano ocurre en una época interglacial donde habíamos alcanzado un cierto equilibrio, a ese equilibrio se le llama del Holoceno. Pero hoy día estamos al borde de salirnos de esto, o estamos saliéndonos de esto más bien, y podemos evolucionar a distintos caminos. Y esto se estudia a nivel de sistemas complejos y de modelación de sistemas complejos. Para ponerlo de una manera un poco quizás un pichintún más didáctico, habíamos estado en un momento donde las variaciones eran relativamente pequeñas, pero hoy día, a partir de nuestras actividades humanas, nos estamos saliendo de esta cosa, de esta pequeña balance, y estamos llegando a probablemente una condición de desbalance, donde vamos a ver qué es lo que pasa. Pero la decisión depende de nosotros, pero hay que apurarse. Y esta gente que estudia sistemas complejos, como Jim Lenton, por ejemplo, uno puede ver que uno se puede salir de los equilibrios y pasar a puntos que técnicamente se llaman puntos de bifurcación, donde uno tiene que tomar o donde se puede evolucionar a distintos equilibrios. Y esto traducido en términos de clima, aquí está el impacto relativo, una dimensión de impacto relativo y la probabilidad de ocurrencia. Hay cosas que pueden tener, la muerte del bosque boreal es algo que tiene una probabilidad relativamente baja y un riesgo relativamente bajo. El problema es, por ejemplo, como habíamos indicado un poco antes, la desintegración del hielo antártico es de alto riesgo y puede llegar y tiene una probabilidad de ocurrencia media, y en la medida que el sistema se siga calentando, esa probabilidad se va a ir corriendo acá para la derecha. Es decir, hay una serie de eventos en el sistema climático donde tenemos que preguntarnos qué puede pasar en términos de transiciones no lineales, sino que transiciones absolutamente no lineales,
aunque suene raro, respecto de lo que puede pasar con el clima futuro. Y para entender eso tenemos que aprender a colaborar, como decía la vicerrectora, para poder entender un sistema complejo que es un tremendo elefante en nuestra vida y que ya no podemos entender a partir de colólogos, patólogos o lo que sea, sino que tenemos que entender y amalgamar los distintos tipos de conocimiento, teniendo una base disciplinar importante, pero también dando paso a los estudios inter- y transdisciplinares. Así que hay mucho por hacer. El planeta azul tiene las características de un sistema complejo, emergen patrones, hay jerarquía, hay interacciones entre niveles, existe caos, capacidad adaptativa y autoorganización. Y así funcionan nuestras sociedades, nuestras ciudades, nuestro cerebro, los paneles y las abejas. Y tenemos que ser capaces también de trascender los límites disciplinares para poder entender y presentarnos con mejores herramientas frente al futuro. Se abordan con miradas sistémicas, más holísticas, y eso no significa olvidarse del reduccionismo, significa poder usarlo en un contexto probablemente más amplio. Y nuestro modo de vida es el que tiene que cambiar y nos queda poco tiempo para poder cambiar ese modo de vida. Y eso significa pasar del egoísmo a una condición mucho más ecológica, más de equilibrio, y eso pasa también por cambiar nuestros valores. Creo que voy a dejar hasta aquí con esta imagen que es de un último artículo de Rockström que me compartió una colega, y donde hemos estado en este punto, como en este atractor, para hablar en lenguaje de sistemas complejos, hemos estado los últimos 12.000 años acá. Nuestra actividad humana de los últimos 2 siglos, hoy día y especialmente desde 1950 en adelante, nos lleva a este punto. Y depende de nosotros. Es nuestra decisión si nos vamos, no voy a ser demasiado coloquial, pero nos podríamos ir a un futuro muy inseguro y muy injusto, o bien irnos a un futuro más seguro y más justo. Y en eso creo que se necesita la concurrencia y la inteligencia de todos, todas y todes. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu presentación, la verdad súper interesante y completa, nos hace un recorrido por todo y genera un montón de preguntas, y en ese sentido agradecer a quienes a través de la transmisión han hecho preguntas. Yo voy a escoger algunas porque nos queda poquito tiempo, pero sin duda, o sea, voy a agrupar algunas para poder ir cerrando la discusión junto a Laura. Una de ellas tiene que ver, o algunas de ellas van en la dirección respecto a que, a la luz de estas nuevas evidencias, de toda la evidencia científica, la evidencia que el panel intergubernamental está entregando, sobre todo con su último informe, ¿cómo observas tú que recibe la comunidad, pero en general los tomadores de decisión, quienes son los encargados de llevar a cabo los cambios? ¿Cómo están recibiendo esta nueva información? ¿Cuál es la disposición que tú observas de los tomadores de decisión en Chile, por ejemplo? Y respecto sobre todo a subir, a cumplir con todos los compromisos que hemos adquirido, a que aumenten las ambiciones para la COP26, por ejemplo, de cambio, etcétera. A mí me parece que hay una diversidad de reacciones. Hay gente que entra en la negación, y aquí estoy hablando o sea, no sé, el otro día, no tengo idea quién votó en contra, me lo puedo imaginar, pero no sé quién votó en contra de la declaración por parte de la Convención Constituyente respecto a declarar emergencia climática. Estamos en una condición de emergencia climática y que tenemos que enfrentar eso. Bueno, la gran mayoría de esos tomadores de decisión, ¿no es cierto?, en una decisión tan relevante como es la Constitución, optaron por decir sí, la evidencia es manifiesta, es enorme y tenemos que actuar y tenemos que ver el futuro de Chile bajo esas condiciones. Pero hubo 2 o 3 por ahí que no sé si lo negarán, pero por lo menos no estuvieron de acuerdo con eso, lo que era una posición tremendamente, de otra forma, unitaria. En la toma de decisiones
yo veo, o en los tomadores de decisión convencionales, porque yo creo que todos podemos ser tomadores de decisión y todos debemos ser tomadores de decisión, pero en estos tomadores de decisión convencional, digamos a niveles de gobierno, en general en el caso de Chile se ha visto una posición abierta, no hemos sufrido del negacionismo que se ha visto, por ejemplo, en países anglosaxos, ¿no es cierto?, donde ha habido hasta los más altos magistraturas, ¿no es cierto?, la presidencia de los Estados Unidos y en algunas otras partes de Europa y en algunos otros lugares, la negación de la ciencia de base y particularmente de la ciencia del cambio climático. Eso en Chile no se ha visto ni siquiera en lo que uno podría definir como izquierdas y derechas. ¿Ah? Ahora, y ha habido algunos pasos concretos. Chile ha sido parte de la Convención Marco, ha participado y ha contribuido a la Convención Marco, y hoy día tenemos, entre otras cosas, una ley de cambio climático, una ley marco de cambio climático que podremos discutir cómo perfeccionarla, pero que es un paso importante, y eso me guste o no me guste personalmente, hay que reconocerlo, y eso ocurrió en los últimos 3 años. Pero antes de eso también había una contribución nacionalmente determinada y una participación, particularmente en el 2015, cuando fue el Acuerdo de París, en que Chile tuvo una posición muy de vanguardia a escala global. Así que es multifacética, igual en todas partes se cuestionaba y se escuchan voces en favor y en contra, pero yo creo que aquí a veces las institucionalidades, eso es parte del antropoceno, las institucionalidades, la gobernanza muchas veces se ve sobrepasada. Y a veces se puede ver sobrepasada positivamente en el sentido de poder tomar decisiones que si no se toman de una manera, se toman de otra manera. Yo creo que la COP en particular tiene que abordar estas decisiones con mucha más rapidez, tomarla con mucho más profundidad para poder seguir adelante. Y si no lo toma la COP, vamos a tener que tomar decisiones de otra manera, vamos a tener que cambiar entonces quizás la configuración de toma de decisiones. Ojalá que se pueda en la COP, pero no basta con la COP. ¿Ah? Esto no es una decisión vertical, de nuevo insisto, esta es un tipo de decisiones donde todas, todos y todas tenemos que cambiar y tenemos que participar en esa toma de decisiones. Y finalmente, como para una última pregunta, que tiene que ver ya no con los tomadores de decisión, sino que el rol que tiene la ciencia, desde una visión a lo mejor autocrítica o crítica del rol que ha tenido la ciencia en términos generales y en Chile en particular. ¿Qué nos hace falta desde la ciencia para poder contribuir a que se aceleren estos procesos de cambio y la toma de decisiones que necesitamos hoy, no mañana ni pasado? A veces hay que estar más disponible a ensuciarse las manos, a rebajarse, a participar en foros y en discusiones, pero sin olvidar la ciencia. O sea, uno puede... El cruce entre la toma de decisiones y la ciencia siempre es un cruce complicado. Es un puente que hay que hacer desde ambas partes y que requiere de esfuerzos de ambas partes. Y es un cruce no simple. Yo creo que, y disculpen por ser autorreferente, yo creo que en el CR2 hasta ahora hemos logrado un buen equilibrio entre mantener la generación de nuevo conocimiento, pero poner ese conocimiento a disposición y acercándonos a la toma de decisiones. No basta con decir publiqué, no basta con decir ilumínense con mi conocimiento. Esa es una de las peores actitudes que podemos tener y quizás la academia tradicionalmente había tenido eso. Pero hoy por hoy eso ya no puede ser así, no es así. Y en la Chile en particular hay tradiciones de poner la ciencia y acercarse y ensuciarse las manos, ¿no es cierto? Desde los planes de alimentación infantil, desde las grandes obras de ingeniería en su momento, desde la salud pública, etc. Yo creo que esas tradiciones, algunas hay que revivirlas y otras hay que ponerle mucho más esfuerzo y mucho más reconocimiento probablemente para seguir adelante. Pero yo creo que también hay buenos ejemplos, no solo en el CR2, yo creo que muchas
en muchos, y no solo en la Chile, por cierto, hay muchos buenos esfuerzos y muy buenos ejemplos desde muchas universidades, desde muchos centros de pensamiento académico en Chile, y yo creo que hay que rescatar esos esfuerzos y juntarnos para poder tener un mejor impacto. Súper, muchas gracias, Laura. Tenemos un par de preguntas más, algunas de ellas yo creo que fueron ya respondidas en la presentación. Ahora estamos como en el tiempo. Esta es agradecemos nuevamente a Laura por su presentación, Muchas gracias a sí, ustedes. por toda de nada, por toda la discusión que abre, todo el desafío que nos plantea y nos presenta a todos de manera transversal. Aquí todos tenemos algo que decir, no solo los tomadores de decisión, la comunidad científica, la comunidad en general también tiene que involucrarse. Y la estudiantina. Sí, los estudiantes también, y en el fondo, sin importar de qué institución somos, de qué universidad somos, de qué ciudad somos, esto es un desafío importante que tenemos que abordar todos juntos. Y bueno, darles las gracias a todos por escucharnos, por participar a través de la transmisión en vivo. Les recordamos además que la escuela de primavera continúa. De aquí al viernes van a haber 13 mesas de trabajo en las que vamos a colaborar diferentes investigadores en conjunto con estudiantes para ir profundizando en la discusión sobre estos temas. Así que agradecer a todos y bueno, nos despedimos ahora. Muchas gracias.